Alipuncha Machicuna, mi nombre es Francisco Maldonado, soy músico y productor musical. Estamos en La Tulpa, un espacio para dialogar. Continuamos con la historia de la música quichua. Este día tenemos un invitado muy especial, es Shairi Jimbo. Muchos lo conocen por medio del grupo Peguche, músico, también ha tenido mucho que ver en la parte política y ahora su transformación ha llegado a lo que es el taquizami. Este día nos contará su historia, que es también parte de nuestra cultura. Buenos días, Teita Shairi, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a usted. Estamos en La Tulpa y quisiera ofrecerle estito por Dios para comenzar a conversar. Ay, muchas gracias. Sí. Gracias. Tenemos también aquí unas tortillitas. Tortillitas. Sí, de casa. Tortillitas de La Tulpa. Sí, Mamá Samia se ha esforzado en hacer algo rico para los niños. Tortillitas de Cayana. Sí. Gracias. Mi estimado Shairi, quisiera comenzar con su historia, ¿no? Que nos cuente sus recuerdos de su infancia, del lugar donde vivió, nació, que nos comience a contar. Yo crecí en Peguche pastando borreguitos y ganaditos. Cuando yo era niño y veía caminar descalzo a mi papá, yo pensaba que era porque era pobrecito y porque era demasiado humilde. Pero después, cuando aprendí sobre mi propia vida, me di cuenta de que caminar descalzo era conversar con la alpamama, que a través de la planta de los pies ingresaba el mensaje de la alpamama, que la alpamama nos estaba hablando. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó a mirar, decía, alpamama mandaka, sama iguyukshijo mari. De la alpamama está brotando vida, brotando aliento. Y en ese aliento nos está hablando. José, y entre esos recuerdos, ¿cuándo es el primer encuentro con los sonidos? Mi papá una vez, él tocaba lo que también se dice tunda, es una flauta grande, la más grande. Eso ejecutaba él y bailaba en San Juan o Inti Raymi. Y a mí me llevaba a bailar. Ya, pero hay un momento, tal vez, en que es muy especial, un momento de encuentro, o con la persona o con la situación. ¿Cuándo se dio ese momento? Eso fue el tiempo en el que nació el conjunto Rumiñahui, unos 2 años antes de que naciera el conjunto Peguche. Allí comenzó mi caminar, primeramente siendo danzante. Comencé a danzar y después aprendí la música, pero mi primer encuentro motivacional fue esa, como conjunto Rumiñahui, y después pasé a formar, yo organicé este grupo Indoamérica. Y con ese grupo Indoamérica hicimos una gira internacional a Colombia. Oh, sí, tanto. ¿Sí? Entonces eso fue una historia muy hermosa. ¿Cuándo lo comenzó a tomar así como más en serio, comenzó a profundizarse en la música? ¿Con qué instrumento, por ejemplo, comenzó como para ya conocerse un poco más con la música? Para nosotros fue la inspiración dos conjuntos. Uno, el conjunto Inti Illimani de Chile, que trae pues la quena. Y la quena para nosotros era un instrumento totalmente desconocido y por lo tanto llamaba mucho la atención. Y después vino un grupo colombiano que se llamó Yaquicandru, y ellos cantando cantos indígenas de la selva colombiana. El director era un tenor, o sea, un tenor académico que había aprendido música indígena, cantos indígenas de Colombia. Para mí fue como un sacudón fuerte, es decir, un mestizo, un blanco de barba,
cantando cánticos indígenas, para nosotros fue como un baño de conciencia. Digo yo, la presencia de los yaquicandru fueron los que nos motivaron bastante para que nosotros cantáramos en quichua y luego no solamente nos quedáramos en quichua, sino ya comenzamos a salir, y la Amazonía nuestra, y otros pueblos indígenas de los Andes, y así comenzamos ya a abrirnos nosotros. Como músicos tenemos que acudir a una fuente de información, ¿no?, para tomar nuestras decisiones. En ese tiempo, ¿cómo buscaban, de dónde se alimentaban para realizar sus trabajos? Nos dimos cuenta que, por un lado, las tradicionales fiestas indígenas eran importantes como fuentes para nosotros, pero íbamos a las fiestas e interrumpíamos y nos parábamos a tomar fotos y a grabar. Y obviamente los taitas reaccionaban y decían, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son ustedes? Claro. Vienen a robar nuestra alma, decían. Sí, se decía bastante eso. Vienen a robar nuestra alma. Váyanse de aquí. Nos amenazaban. Y decíamos nosotros, pero si nosotros queremos es para tocar nosotros, es para nosotros mostrar. No, decían, nosotros no queremos aquí. Me di cuenta que era algo más íntimo. Claro. Todas nuestras costumbres, siendo indígenas, se adentran en otra etapa de su labor, ¿no?, como músicos. ¿Y con qué se encuentran en ese tiempo? Algo muy hermoso aconteció. Participamos por primera vez en el Coraza, en las fiestas del Coraza, en el priostazgo del Coraza. Y vimos un grupo de mamitas cantando en quichua, ¿no? Eso no acontecía en nuestras comunidades, no había una tradición en el que las mujeres participaban y cantando, ¿no? Eso fue para nosotros una inspiración enorme, y cuando nosotros grabamos, analizamos las letras, estaban exaltando la madre tierra, estaban exaltando a Teita Imbabura, estaban exaltando a la Mamacucha, estaban exaltando a Indiaya. Entonces nosotros dijimos, eso es lo que nosotros tenemos que cantar, ese debe ser nuestro repertorio, ¿no? ¿Llegó tal vez en esa investigación a entender cómo eran sus procesos o cómo dialogaban ellos antes de hacer esa presencia, ¿no?, con la música, con sus cantos? Usted me ha visto que estoy con mi instrumento y estoy tocándolo y usted no me ha preguntado qué estoy haciendo. Yo estoy conversando con ella. Ella es una payita y es femenino. Y la payita, el significado de la paya quiere decir escogida, elegida, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es conversando con ella para que ella me autorice poder ejecutar sonido. Y eso me enseñó un taita músico de paya, que era de Cumbas Conde de Cotacachi, y él se llamaba Taita Cushcawa, Félix Cushcawa. Y a él le decían, viva la patria, así le decían. Sí, un día así, yo soy el Taita Félix Cushcawa y tú Shairi. Sentado le digo, Taita, pero toque. Compañerito, usted a su mujercita, cuando quiere tener cariño de su mujercita, ¿usted cómo le pide, compañerito? ¿Usted le pide nomás así, que la compañerita le dé cariño? No, pues Taita, pero es un instrumento, pues Taita. Ella que mi mujercita es, pues compañerito. ¿Cómo voy pues yo a
tocar nomás. Yo tengo primeramente que conversar con ella, pues, compañerito. Primeramente, ella tiene que aceptarme para que yo pueda soplar, porque si no, no me va a aceptar. Entonces comenzaba a acariciar, comenzaba a conversar, la impaciencia propia del investigador. Claro. Pero ¿cuándo va a tocar? ¿Pero cuándo va? ¿Y a qué música va a tocar? Yo solamente esperando que toque la música, ¿cuáles serán? Y él se pasó más de 1 hora acariciando su instrumento. Y finalmente sopló un traguito y después comenzó a soplar. Oh, cuánto respeto. Así es. Seguimos con la música, ¿no? Ahí ya usted comienza a hacer una labor con su grupo. ¿Cuál es el grupo que ya comienza a tomar más seriedad en su proceso como músico? Para mí la historia hermosa es de Peguche. Sí. Sí, Peguche tuvo 3 generaciones. Los compañeros de la primera generación maduraron en el grupo, se casaron, se hicieron marido y mujer y tuvieron hijos, y los hijos crecieron y pasaron a ser miembros del conjunto Peguche. Oh. O sea, eso fue hermoso, imagínate. El grupo Peguche existió como por 24 años. Entonces, eran 3 generaciones de aproximadamente 300 personas, de los que muchos recuerdan y dicen, mi tiempo en el conjunto Peguche fue el tiempo para abrir los ojos y para yo poder vivir una vida diferente, decían. Y yo puedo decir que sí. Si no hubiera sido por el conjunto Peguche, no hubiera tenido este caminar mío que ahora tengo como Taquisami también. ¿Cómo se representa cuando salen al público o cuando hablan sobre el grupo Peguche en ese tiempo? ¿Cómo se presenta el grupo Peguche? Bueno, nosotros fuimos los que al entrar al escenario hablábamos en quichua. Y nosotros fuimos los primeros que cantamos en quichua y sin traducir. Porque, claro, ya en ese entonces habían 2 o 3 cantos, especialmente del trío Los Imbayas, que ya cantaban en quichua, pero traduciendo. Eran cantos españoles traducidos al quichua, ¿no? Claro. Entonces nosotros, en cambio, era la inversa. Claro. Nosotros, el contenido era quichua y nosotros buscábamos explicarles a la gente, pero nosotros no traducíamos los cantos. Y si ya intentamos transmitir los mensajes que tiene nuestra cultura quichua, me supongo que ya estaban en contacto en escenarios donde los partícipes eran gente mestiza. ¿Cómo les aceptaban en ese tiempo? Bueno, se quedaban mirando y finalmente algunos se atrevían a acercarse y decir, nos gustó, cantan bonito, pero deberían de cantar en español. Porque nosotros no les entendemos nada y a nosotros nos gustaría entender. Entonces ahí nosotros ya teníamos la respuesta, ya estábamos maduros, decíamos, deben de aprender el quichua a ustedes, porque nosotros ya les estamos hablando en español a ustedes. Claro, claro. Y ustedes necesitan aprender el quichua. Estamos hablando del grupo Peguche, se va consolidando poco a poco. Y ¿cuál es el motivo por el que se dice ya, ahora vamos a funcionar como yo recuerdo que se les llamaba Centro Cultural Peguche, ¿no? ¿Qué es lo que ya les motiva? O sea, ¿cuáles son las metas o los objetivos ya como grupo? Fuimos los motivadores para que, por ejemplo, los zaraguros comiencen a cantar sus canciones en quichua. Ellos estaban cantando músicas de nosotros, los otavaleños. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Ustedes no tendrán sus propios cantos. Claro. Sí tenemos, chaspishka se llama, pero ¿qué van a querer escuchar por nuestra música? Entonces nosotros le dijimos, así mismo comenzamos nosotros. Teníamos los mismos miedos, ustedes tienen que cantar sus cantos. Y así ellos se transformaron. Hemos sido motivadores, por ejemplo, del famoso festival que ahora es el Inti Raymi de Ingapirca.
Ya, sí, sí, escuché. Fuimos nosotros los primeros organizadores del Inti Raymi en Ingapirca, en el que los propios indígenas vinieron ahí a cuestionarnos, a reclamarnos. Decíamos, ustedes son de Otavalo, aquí vienen a imponer, decían ellos, a imponer algo que no es nuestra cultura. Después de 2 años, ellos comenzaron a participar y ahora son ellos los que dirigen el Inti Raymi de Cañar, ¿no? Okay. Entonces, ese ha sido Peguche. Como Peguche, los motivadores de cambios de mentalidad, de recuperación de memorias culturales. Y eso fueron madurando poco a poco en esos cursos. No es que lo sabían ni tampoco habían metas, sino que iban entendiendo en el... A través de ser estudiosos de materiales políticos de izquierda, aprendimos a abrir nuestra mentalidad, ¿no? Perdón, Shairi, le voy a ofrecer un poquito de fruta para que se refresque. Mishki Muyugo. Mishki Muyugo. Sirvámonos para hacer un poco más amena la charla. Pero comamos juntos, porque si no, vaya a decir que yo solito me estoy comiendo. Compartamos. Gracias. ¿En qué se transforma Shairi después de todas esas vivencias con Peguche y mirar cómo el tiempo pasa? ¿A qué llega a madurar? A despertarnos como seres humanos. O sea, como seres humanos necesitamos tratarle bien a nuestra alma, necesitamos tratarle bien a nuestro espíritu, necesitamos tratarle bien a nuestra mente. Entonces, ese ha sido mi gran paso, mi gran cambio, el despertar. Yo le llamo así el despertar de la conciencia. Sí. Y yo a mi caminar le puse Takisami, le llamé Takisami. Taki es todo sonido armónico, todo, ya sea de la naturaleza, especialmente de la naturaleza, porque la naturaleza ya por sí misma es armónica, y lo que nosotros podamos producir como sonidos armónicos. Pero la importancia de eso es que cuando nosotros queremos ser armónicos, o sea, ¿cómo podemos llegar a ser armónicos? Los materiales, carrizos, bambús, ya están afinados. Lo que el hombre tiene que hacer es simplemente con su actitud de respeto y gratitud, tomarlo y usarlo. Y así lo que haces es despertar también la memoria musical de ellos. Esa es la filosofía que maneja dentro del Takisami. Este es el Takisami. Sí. Takisami es el hacer las cosas con sentido, con conciencia. Los sonidos de Takisami es el retorno a la armonía. Takisami lleva esta alma por dentro. ¿Qué opinión tiene a las producciones musicales que se están dando en este tiempo? Para mí hay que aceptar que somos diversos. Muchos de los músicos estamos viviendo nuestra propia realidad. La realidad familiar, la realidad de mi pueblo, la realidad como etnia o como cultura, etc. Entonces, es una expresión de esa diversidad. En lo único que yo tengo reflexión es el excesivo uso de elementos electrónicos, porque existe ese peligro de que si no están manejándolo conscientemente, pierden toda su esencia como músicos. Yo te tengo que decir algo. Si has escuchado sobre la famosa afinación de 432, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién sabe sobre esa afinación? ¿Quién sabe sobre esa importancia? La afinación de 432 se asemeja mucho a los sonidos de la naturaleza. Así es. Y el 440 es una alteración. En la actualidad todo el mundo está ejecutando con 440 y no saben siquiera por qué. La afinación de 440 es el ñucayacta. Por eso la música, el San Juanito, está acelerado, ¿no?
si fuera de 4/32, tendría otra cadencia. Entonces, esas cosas no están reflexionando. Ahora, yo he tenido que caminar bastante para llegar a reflexionar todo eso. Ahora, todos mis instrumentos Takisami se están transformando a 4/32. Claro. Sí, es la vibración que de alguna forma es más cálida a nuestros sentidos. Más cálida y particularmente nosotros somos vibración. Si alguien viene de afuera, agitado, y te habla aceleradamente, ¿qué vas a decir tú? Pero cálmate, cálmate, a ver, cálmate y ahora háblame, dime qué te está pasando. Para entender. Claro. Entonces es lo mismo con la vibración de los sonidos. Otro tipo de vibración altera nuestra vibración de cuerpo. Entonces altera nuestros sentidos, altera nuestras reacciones. Entonces por eso no nos damos cuenta, pero nosotros estamos siendo afectados por esa vibración. Las vibraciones, si el 440 llega a ser un elemento, un arma para aplicarlo, ¿cómo lo aplican? Bueno, eso? La aplicación se dio en la época de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, históricamente estamos hablando que es el inicio de la era de la Revolución Industrial. Entonces, también tiene que ver mucho con que los seres humanos se vuelvan, entre comillas, productivos. O sea, mientras más acelerado sea su cuerpo, más productivo, entre comillas, ¿no es cierto? Del 432 al 435 se dice que son vibraciones que son más cálidas en la música. ¿El Takisami se maneja en esos parámetros, tal vez? Takisami descifra el significado profundo ya existente en nuestra Pachamama. Por ejemplo, este instrumento es pluma de cóndor y las plumas de cóndor por sí mismo ya tienen este sonido afinado que no tiene la misma afinación occidental. Claro. Pero al ejecutar tiene la perfecta armonía. Hermoso. La afinación que nuestros taitas nos hablaban, nos decían, imagina Virukchuru Silvaktamari Uyanakangi. Tienes que escuchar cómo silba el Virakchuro. Ellos tienen la afinación. Tienes que escuchar cómo silba el Sarapishku. Ellos son los que tienen la afinación. Las flautas, los pincuyos tienen que estar hechos a esa afinación. Entonces, la música que nosotros ejecutamos está relacionado no solamente al sentimiento del ser humano, sino a la vibración de la Madre Tierra. Y la vibración va a decir, bueno, ¿y qué tipo de vibración? Diferente vibra la Madre Tierra cuando la Madre Tierra está floreciendo el maíz, está floreciendo las diferentes plantitas. Diferente vibra. Es otra vibración de la Madre Tierra cuando está descansando, cuando terminó la cosecha y está descansando.
Diferente brota la madre tierra cuando están en la época de siembra. Diferente vibra la madre tierra cuando está justo en la madurez del maíz. Entonces, en cada vibración, el hombre lo único que tiene que hacer es sintonizarse. Y la música, las diferencias musicales tienen ese significado. Shairi nos ha alimentado mucho con sus historias, con su filosofía en la música. Me gustaría un mensaje, tal vez, un mensaje para los nuevos músicos, para los que practicamos este arte. ¿Cuál sería el mensaje de su parte para ellos? Mi mensaje es que aprendamos a escuchar con cuidado, con mucho respeto y con mucho cariño lo que en nuestras comunidades o nuestros taiticos, por ejemplo, hay muchos taiticos que han guardado sus flautitas. ¿Por qué? Por vergüenza de hacer escuchar a su hijo, porque su hijo ya es un músico moderno, es quizá un músico reconocido. Entonces, volver nuestro oído, nuestra atención, nuestro relacionamiento a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, escuchar, por ejemplo, cuando nuestra abuelita está rezando, cuando nuestra abuelita está cantando, ¿en qué tono está cantando? Porque por ejemplo, cuando hay mamitas y taiticos que están rezando en el cementerio, están cantando. Hay que escuchar eso. Ahí están nuestras armonías, ¿no? Entonces, volver nuestros oídos, nuestros sentimientos a nuestros abuelos. La historia contada desde el pueblo quichua tiene otros valores que están conectados a la naturaleza, a los sentimientos. Hoy Shairi Jimbo nos ha explicado y nos ha constatado sobre eso. Hoy terminamos la serie La historia de la música quichua. Quiero agradecerlos por habernos seguido. Conmigo será hasta una próxima. Muchas gracias. Teita Shairi, le agradezco mucho. Gracias a ustedes por escucharnos, por mirarnos y que eso pueda servir para caminar en este nuevo tiempo. Que así sea. Mucho Pachacuti. Muchas gracias.